¡Manos arriba, amigo! ¡Aquí no es tu barrio!, rugió una voz, atravesando el silencio de la noche como una espada helada. Antonio, sumido en sus pensamientos sobre la calidez del hogar y el aroma de la cena que ya debería estar esperándolo, ni siquiera levantó la cabeza. El agudo grito de las sirenas, cortante como una hoja, rasgó el resto de la tranquilidad que lo envolvía como una suave manta. Un coche de policía, negro y brillante, frenó bruscamente a unos metros de él. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto caliente, dejando tras de sí un hedor a goma quemada. Dos oficiales, jóvenes, fuertes y llenos de energía, saltaron del vehículo. Sus ojos, fríos y penetrantes como los de un depredador, se posaron instantáneamente en él, atravesándolo con la mirada. Lo más interesante viene ahora. Déjanos un comentario con la ciudad o el país desde donde nos escuchas. Y no olvides suscribirte y dejar un like. Muchísimas gracias por tu apoyo. Que disfrutes la música. ¡Manos arriba, amigo! ¡Aquí no es tu barrio!, repitió la misma voz, perteneciente a un oficial alto con una mandíbula cuadrada que parecía esculpida en piedra y un tono burlón que no presagiaba nada bueno. Sus palabras, como un latigazo, resonaron por la tranquila calle, atrayendo la atención de los escasos transeúntes. Antonio sintió cómo su corazón se encogía. Era una sensación familiar. Recordó cómo una vez, cuando solo tenía 17 años, lo detuvieron en la esquina de una calle mientras regresaba de la biblioteca. Los oficiales registraron su mochila, vaciando todos sus libros sobre la acera sucia, y se rieron de sus intentos de explicar que solo estaba estudiando. Ese frío miedo, esa humillación de tener que probar su inocencia solo para existir, todo eso volvió a inundarlo. Pero ahora era otra persona. Era un juez federal, un hombre que impartía justicia. Y, sin embargo, ese viejo miedo, grabado en su memoria, regresó por un instante. Solo después, cuando sus manos ya estaban sobre el capó frío y brillante de un BMW gris, y las frías y metálicas esposas aprisionaban sus muñecas con un característico clic, Antonio pudo realmente comprender lo que había sucedido. Solo ahora, a través del velo del shock, escuchó la risa despreocupada de los niños en el parque, que continuaban jugando, sin entender qué pasaba con el tío de la camisa arrugada. Sus voces alegres, llenas de felicidad, parecían un disonante contraste con lo que sucedía. Solo ahora recordó el mensaje de su única hija, Clara, que no había tenido tiempo de leer. «Papá, ¿ya vienes? Mi unicornio casi está listo». Ese mensaje, lleno de inocencia infantil y expectativa, atravesó su corazón con un dolor agudo, haciéndole darse cuenta de toda la absurdidad e injusticia de la situación. Lo rodearon en cuestión de segundos. El aire a su alrededor se espesó, impregnado del olor a ozono tras el frenazo y un ligero, apenas perceptible aroma a sudor de los oficiales, mezclado con su colonia. Antonio levantó lentamente las manos. Su mirada era serena, casi analítica, como si estuviera evaluando la situación en lugar de ser su víctima. Vio en los ojos de los oficiales no solo sospecha, sino algo más profundo, un prejuicio arraigado que parecía estar escrito en sus rostros, como si el tiempo lo hubiera grabado. Era ese mismo prejuicio con el que él mismo había luchado toda su vida y que, para su amarga sorpresa, ahora se volvía en su contra. «Ese coche es mío», dijo Antonio en voz baja. Sintió cómo sus palabras, simples y veraces, se estrellaban contra una pared invisible pero impenetrable de su prejuicio. Para los policías, sus palabras solo aumentaron las sospechas. Lo empujaron bruscamente hacia el coche, las esposas se cerraron con un clic metálico y lo arrastraron hacia el vehículo patrulla. Antonio sintió el frío del metal en sus muñecas, pero su rostro permaneció impasible.
Sabía que lo más importante ahora era mantener la calma. Cada nervio en su cuerpo estaba tenso como una cuerda. Algunos transeúntes observaban en silencio. Sus rostros expresaban curiosidad y desaprobación. Otros sacaban sus teléfonos para grabar lo que ocurría, como si fuera un espectáculo más. «Otro ladrón atrapado», murmuró alguien de la multitud, y esas palabras, como astillas afiladas, se clavaron en el alma de Antonio. Lo escuchó, y en su interior se levantó una ola de amargura, ardiente como ácido. Él, un hombre que dedicó su vida a la justicia, ahora se había convertido en víctima de un juicio injusto. El oficial, al notar que lo estaban grabando, sonrió con desdén. Sus labios se estiraron en una cruel mueca y dijo en voz alta para que todos escucharan: «Si vas a robar, al menos aprende a lucir rico». En el aire resonó una risa cruel y humillante que parecía dirigida personalmente a él. Esa risa se grabó en la memoria de Antonio como una marca. 20 años, pensó Antonio, como un eco. 20 años construyendo mi reputación, luchando por la justicia en las salas del tribunal, dictando sentencias, defendiendo a los inocentes. Y ahora, con una sola mirada, una camisa arrugada, y soy de nuevo el mismo chico al que detienen en la calle sin razón. Mi toga, mi autoridad, todo se ha desvanecido en un instante. No ven a un juez, ven un estereotipo, un conjunto de prejuicios que ellos mismos han creado. Sentía cómo la ira se alzaba dentro de él, pero la reprimió, sabiendo que en ese momento no serviría de nada. La celda de detención olía a sudor, metal oxidado y algo indefinidamente ácido. Un viejo ventilador chirriante giraba perezosamente en el techo, emitiendo un sonido monótono y molesto. Al fondo de la sala, el teniente Almeida, un veterano con el ceño fruncido, surcado por profundas arrugas y cero paciencia, observaba lo que sucedía desde su silla giratoria. Su rostro parecía esculpido en piedra, reflejando años de servicio llenos de cinismo y cansancio. Almeida había creído alguna vez en la justicia, en los ideales, pero los años de rutina, los casos interminables y el constante enfrentamiento con la bajeza humana lo habían vuelto insensible e indiferente. Recordaba cómo su esposa le había dicho una vez que se había vuelto diferente, que sus ojos se habían apagado, y eso lo había quebrado. Veía en cada detenido solo un número más en el informe, un problema más que había que resolver rápidamente y que le robaba su tiempo precioso. ¿Otro por intento de robo?, preguntó Almeida sin levantar la vista de los papeles. Sí, señor. Dice que es su coche, pero no tiene documentos, respondió uno de los agentes, el mismo de mandíbula cuadrada, conteniendo una sonrisa. ¿Y el acento?, inquirió Almeida, finalmente levantando la mirada. Latinoamericano, muy marcado, respondió el agente, con un leve desdén en la voz. El teniente levantó una ceja. Sus labios se torcieron en una sonrisa burlona. Entonces, probablemente esté mintiendo. En su voz no había ni una sombra de duda, solo una convicción arraigada. Antonio, aún con las manos esposadas, fue sentado en una silla frente a ellos. Nadie le ofreció agua, nadie le explicó sus derechos. Solo miradas sospechosas que parecían penetrar en su alma, tratando de encontrar confirmación a sus juicios sesgados. Antonio sentía cómo su dignidad intentaba ser pisoteada lenta, pero inexorablemente. «¡Nombre!», ordenó el teniente. Su tono era agudo, no tolerante a objeciones. «Antonio Herrera», respondió Antonio. Dentro de él, una tormenta hervía, pero se obligaba a mantenerse tranquilo. Sentía cómo su orgullo, su trabajo de años,
su estatus, todo intentaba ser borrado de un solo golpe. Recordó las palabras de su mentor, el viejo juez Ricardo. En la sala del tribunal, tu principal arma es tu calma y tu lógica. Las emociones son el enemigo. Se aferró a esas palabras como a un salvavidas. ¿Profesión?, continuó Almeida, con un tono claramente burlón. Juez federal, respondió Antonio. Observaba la reacción de los oficiales, como si los estudiara en la sala del tribunal, analizando cada movimiento, cada tic nervioso. En la sala estalló una risa. Uno de los policías, el mismo que dejó caer una taza de café, que se estrelló ruidosamente contra el suelo, exclamó: «Este tipo definitivamente ha fumado algo». La risa se intensificó. Algunos oficiales incluso se agarraban el vientre. Almeida sonrió, pero no por diversión, sino por desprecio. «¿Tú, juez federal? Mira cómo estás vestido. ¿Y qué haces en este barrio? ¿Comprando un yate?». La risa llenó nuevamente el aire, esta vez aún más cruel, más humillante. Antonio sintió cómo una ola de rabia se alzaba dentro de él. Él recordó cómo, de niño, cuando solo tenía 10 años, su padre, un simple trabajador, fue despedido injustamente debido a los prejuicios de su jefe. Entonces, era demasiado pequeño para hacer algo, pero se prometió a sí mismo que nunca permitiría que la injusticia triunfara. Ahora, sentado con las manos esposadas, sentía la misma ira impotente, pero ahora tenía herramientas para luchar. «Debo hacer una llamada, es mi derecho», insistió Antonio. Su voz se volvió un poco más firme. El teniente Almeida desestimó la solicitud sin levantar la vista. «Aquí no es un tribunal, señor juez. Aquí mandamos nosotros». Su voz estaba llena de autoridad descarada. Antonio se inclinó lentamente hacia adelante, su mirada fija en Almeida, atravesándolo con su mirada. «Teniente, entiendo que está siguiendo el protocolo, pero también sé que el protocolo exige la verificación de identidad. No me ofreció agua, no explicó mis derechos y ni siquiera se dignó a mirar mi licencia de conducir, que por cierto está en mi billetera, en el bolsillo trasero de mis pantalones». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Estoy dispuesto a cooperar, pero insisto en que se respeten mis derechos. Es en su propio interés». Almeida levantó la vista. Su expresión mostraba irritación. «No nos enseñes a trabajar, amigo. Sabemos lo que hacemos». «Quizás lo sepan», respondió Antonio con calma. «Pero ahora mismo están violando varias leyes federales. Y créanme, sé de lo que hablo». Dejó que esas palabras flotaran en el aire, como una amenaza invisible. La habitación se volvió más silenciosa, las risas se apagaron, y solo el zumbido del ventilador interrumpía el pesado silencio. Antonio permanecía en silencio, observando cada movimiento, cada palabra de los oficiales, no por miedo, sino por estrategia. Sabía que cada minuto que pasaba, sin que lo escucharan, jugaba a su favor. Él era el juez, y entendía cómo funcionaban los procesos legales, cómo se recopilaban las pruebas, cómo se formaba un caso. Sabía que sus errores, sus prejuicios, su violación de procedimientos serían sus principales argumentos. Esperaba el momento perfecto para asestar el golpe decisivo. Y ese momento llegó. Cuando vio al oficial hurgando en su mochila sin permiso, sacando su cuaderno de notas y arrojándolo descuidadamente sobre la mesa, algo cambió en su mirada. Sus ojos, que antes estaban tranquilos, brillaron con un destello frío y acerado. No era solo un cuaderno, era su herramienta de trabajo, que contenía información confidencial sobre casos actuales. Era una violación grosera que no podía ser perdonada.
Ese cuaderno contiene información judicial confidencial, dijo Antonio con voz firme, sin elevar el tono, pero con una autoridad que no podía ser ignorada. Su voz resonó en el silencio de la habitación, como el golpe de un martillo. El teniente Almeida levantó la vista, incómodo por ese inesperado matiz. No esperaba tal firmeza de una persona a la que acababa de humillar. Ahora crees en tu cuento, ¿verdad? ¿Qué más tienes ahí? ¿Una toga?, murmuró Almeida, tratando de recuperar el control de la situación, pero su voz ya no sonaba tan segura. Había notas de duda. Antonio cruzó las piernas, aún con las manos esposadas, y miró directamente a los ojos del teniente. Su mirada era penetrante, como si lo viera a través de él. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que verificaron la identidad de un detenido antes de reírse de él?, preguntó. Silencio. Por primera vez, el sarcasmo se detuvo en el aire. El tono ya no era el de una víctima suplicando por clemencia, era el tono de alguien que tomaba el control de la situación, que pasaba a la ofensiva. Uno de los jóvenes policías, Juan, el que estaba junto a Almeida, dudó. Era un novato, aún no endurecido, y su conciencia parecía estar despertando. Una chispa de duda apareció en sus ojos, y su rostro palideció. «Teniente, tal vez deberíamos verificar si dice la verdad», pronunció Juan en voz baja, apenas audible. Pero Almeida lo fulminó con la mirada, llena de furia. «¿Y si le creemos? Y resulta ser un estafador con un complejo de grandeza». «No serás tú quien me haga quedar como un idiota frente al comandante». Su voz estaba llena de rabia, pero ya se escuchaban notas de miedo en ella. Antonio respiró hondo, organizando sus pensamientos. Sabía que era el momento de dar el golpe decisivo. 5 minutos, pensó. Eso debería ser suficiente para que se den cuenta de lo que les espera. No solo estoy amenazando, estoy advirtiendo, y sé que temen las consecuencias más que reconocer su error. Tienen exactamente 5 minutos para verificar mi nombre, dijo Antonio. Su voz era clara y medida, como un metrónomo contando los últimos segundos. Si después de esto continúan negándome mis derechos, se convertirán en sujetos de una demanda federal, no por sesgo, sino por negligencia intencionada. Yo, el juez federal Antonio Herrera, se los garantizo. La risa se detuvo por completo. Las miradas comenzaron a cruzarse entre los oficiales, llenas de inquietud y miedo. Esa frase, demanda federal, tenía un peso diferente, viniendo de los labios de este hombre. No sonaba como una amenaza vacía, sonaba como un reloj que acababa de comenzar su cuenta regresiva. Y por primera vez comenzaron a sentir que, quizás, solo quizás, se habían equivocado de oponente. La tensión colgaba en el aire. Cada oficial sentía el frío helado del miedo que les atravesaba hasta los huesos. El joven oficial, Juan, que hasta ese momento había dudado, fue el primero en moverse. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. Se acercó a la computadora con cierta inquietud y comenzó a teclear el nombre. Antonio Herrera. Presionó Enter. Los segundos se alargaban, como si el silencio pesara toneladas, y cada latido de su corazón resonaba en la habitación. En la pantalla comenzaron a aparecer resultados. Al principio, nada parecía importante, pero de repente una línea de texto hizo que su rostro se pusiera aún más pálido y sus ojos se agrandaran de terror. Teniente, hay un Antonio Herrera registrado como juez federal, asignado al Distrito Central. El mismo nombre, la fecha de nacimiento coincide, la foto también, susurró Juan, su voz apenas audible. Almeida se levantó de golpe de la silla, derribándola con estruendo. «¿Qué dijiste?», gritó,
Sus ojos se agrandaron de horror y su rostro se deformó por el pánico. El joven giró el monitor y ahí estaba. La fotografía de Antonio, vestido con una toga negra, prestando juramento ante el tribunal. La misma sonrisa firme pero serena, la misma mirada penetrante. El silencio era absoluto, solo se oía el zumbido del ventilador, que ahora parecía ensordecedor. No, esto no puede ser, pensaba Almeida frenéticamente. Su cerebro funcionaba al límite. Es un error, una coincidencia. No puede ser. Un juez. Mi carrera. Todos mis 30 años de servicio. Todo lo que he construido. Su rostro se deformó por el conflicto interno, al darse cuenta de que su mundo se estaba desmoronando. Eso no prueba nada. Puede ser una coincidencia, un nombre común, murmuró, pero su voz temblaba, traicionando el pánico que lo había abrumado. Antonio no titubeó. Observaba su pánico con un frío cálculo. En el bolsillo lateral de mi mochila hay una tarjeta de crédito con holograma y mi pase para el edificio del tribunal. ¿Por qué no los revisan?, sugirió. Otro oficial, más experimentado, sacó lentamente los documentos. Sus manos temblaban mientras verificaba la autenticidad. Después de la verificación, la tensión se convirtió en pánico. Es auténtico, teniente, y tiene nivel de acceso federal, dijo, su voz llena de horror y sus ojos agrandados. Uno de los oficiales más burlones, el que se había reído más fuerte, se apoyó contra la pared, como si le faltara el aire. Su rostro era de un gris ceniciento, y su respiración estaba entrecortada. Pero él estaba en un BMW. ¿No fue robado?, murmuró, tratando de encontrar alguna excusa. Antonio sonrió por primera vez, pero no era una sonrisa alegre, era una sonrisa de superioridad. Pueden verificar la matrícula. Ahí está mi nombre. Los números están actualizados. Y si revisan las cámaras del centro comercial, verán que entré por la puerta principal, saludando al portero, que, por cierto, me conoce, e incluso bromeé con él sobre fútbol. Cada frase era otra piedra cayendo sobre la torre de prejuicios que habían construido, desmoronándola hasta los cimientos. Él ya no era simplemente otro detenido, era un hombre con pruebas irrefutables, con argumentos sólidos, con un poder indiscutible. Y lo más devastador, cada error que cometieron fue registrado, y era solo cuestión de tiempo antes de que saliera a la luz. Estamos en serios problemas, murmuró uno de los oficiales, su voz llena de desesperación y sus hombros caídos. Mientras la atmósfera se calentaba, uno de los agentes, visiblemente nervioso, recordó algo. ¿Y qué pasa con la cámara corporal, teniente? No estaba activa durante la detención, dijo en voz baja, su voz temblando. Almeida frunció el ceño. Sus ojos se movían, tratando de encontrar una salida. No hay necesidad de verificar eso ahora, respondió bruscamente, intentando deshacerse del tema. Pero ya era demasiado tarde. El joven oficial, Juan, el mismo que sintió una punzada de conciencia, dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que era su única oportunidad de hacer lo correcto, incluso si eso le costaba la carrera. Conectó la cámara al sistema. «Juan, ¿qué estás haciendo?», susurró Almeida, sus ojos entrecerrados. «Debemos hacerlo, teniente. Es protocolo», respondió Juan, su voz temblando, pero no retrocedió. Presionó el botón. En la pantalla apareció el video de la detención con un sonido nítido. Se escuchó un leve crujido, luego la voz de un oficial, distorsionada por el altavoz, pero clara.
Allí estaban todos los comentarios sarcásticos, burlas, risas y lo más serio. El momento exacto en que uno de los oficiales abrió la mochila de Antonio sin orden ni consentimiento. «Esto es un registro sin causa suficiente», murmuró Antonio, mientras todos observaban, ya sin ocultar su incomodidad. Sus rostros estaban llenos de vergüenza y horror. En el aire se podía sentir un miedo que parecía palpable. El video también mostró algo que ninguno de ellos había notado. El reloj de Antonio, un modelo exclusivo con una grabación personalizada en la parte posterior. «Gracias por tu justicia, papá. Clara». Un regalo de su hija, un símbolo invaluable de su conexión, algo que nadie en su sano juicio robaría o guardaría con tal nivel de detalle emocional. Pero el golpe final llegó cuando el mismo video captó a un testigo intentando acercarse durante la detención. Un hombre con uniforme de seguridad privada que se escuchó diciendo: «Él es un cliente del edificio, tiene una tarjeta de acceso». Pero su voz fue ignorada, lo empujaron literalmente. «¿Y por qué no se mencionó a este testigo en el informe?», preguntó Antonio, ya sin alzar la voz, pero sus palabras sonaron como un veredicto que no podía ser revocado. Nadie respondió. Los policías intercambiaron miradas, como si estuvieran sobre hielo delgado que a punto de romperse. El teniente Almeida intentó cerrar la ventana del video, pero el joven oficial Juan lo detuvo. «No podemos ocultarlo, ya está en el sistema. Y si él presenta una queja, lo primero que revisarán será este archivo», dijo Juan, su voz firme como el acero. Antonio se levantó lentamente, aún con las manos esposadas. «¿Todavía piensan que el problema soy yo?», preguntó, mirando uno a aquellos que lo habían humillado. Su mirada estaba llena de no ira, sino de una profunda decepción que parecía penetrar en el alma misma. Y en ese momento, el miedo cambió de dirección. Pasó de Antonio a quienes lo habían detenido. Antonio se puso de pie. Ya no era un detenido, no era un sospechoso. Era un hombre que, segundo a segundo, recuperaba no solo su libertad, sino también su dignidad. El silencio en la sala pesaba más que cualquier sentencia. Todos sabían que habían cruzado una línea, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. ¿Saben qué es lo más triste?, comenzó Antonio con una voz clara que parecía penetrar en el alma. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en el aire, como polvo. No es que me hayan esposado sin pruebas, no es que se rieran de mi acento o de mi ropa, es que ya no me sorprende. La verdadera devastación proviene de la realización de que si no tuviera este puesto, si no fuera juez federal, ahora estaría sentado en una celda, esperando una llamada que quizás nunca llegara. Mi historia es solo una de miles, quizás millones de casos en los que personas inocentes sufren por los prejuicios ajenos y la ceguera sistémica. Lo he visto en mi tribunal innumerables veces, pero nunca pensé que yo mismo estaría al otro lado de las rejas. Y lo más aterrador es que ustedes, las personas encargadas de defender la ley, se han convertido en parte de esta ceguera. Los oficiales bajaron la mirada. Algunos fingían leer documentos, otros simplemente tragaban. Sus rostros estaban pálidos. Almeida, quebrantado, con los hombros caídos, parecía como si todo el mundo le hubiera caído encima. «¿Qué he hecho?», pasó por la cabeza de Almeida. Sus pensamientos se agitaban como bestias acorraladas. 30 años de servicio. ¿Todo por esto? Mi esposa ha dejado de hablarme, mis hijos evitan mi mirada. Siempre me he justificado diciendo que el sistema es así, que no se puede hacer de otra manera, pero él demostró que se puede. Demostró que simplemente fui un cobarde. Me he convertido en aquello que una vez desprecié. ¿Y cuántos más hay ahí afuera?
¿Cuántos han sido detenidos por cómo lucen, por cómo hablan, porque no pueden defenderse con títulos y credenciales? Antonio se volvió hacia todos. Hoy se equivocaron no porque no supieran quién soy. Se equivocaron porque no les importaba saberlo. Porque decidieron, como lo hacen cada día, que con ciertas personas no vale la pena verificar nada. No vieron a un ser humano, sino un conjunto de estereotipos. Uno de los agentes mayores murmuró, su voz llena de justificaciones. Simplemente seguimos los protocolos. Antonio lo miró fijamente. Los protocolos no humillan. Eso lo hacen las personas que deciden cómo aplicarlos. Los protocolos son herramientas, pero en manos de quienes siguen ciegamente los prejuicios, se convierten en armas. Y hoy las usaron como armas. Luego se dirigió hacia la salida, aún con las esposas puestas. Un joven oficial, Juan, el mismo que activó la cámara, se acercó y, temblando, le quitó las esposas. «Lo siento, señor Herrera», susurró Juan, sus ojos llenos de sincero arrepentimiento y su rostro expresando un profundo dolor. Antonio no respondió, solo lo miró a los ojos, no con odio, sino con una profunda decepción. Y en ese gesto estaba el verdadero veredicto, que dejó en el alma del joven oficial una huella profunda e imborrable. Después de que le quitaron las esposas, Antonio sintió como la sangre volvía a fluir hacia sus muñecas. Se las frotó, tratando de deshacerse de la sensación de frío y presión. Salió de la comisaría, y el aire fresco de la noche le pareció el más puro y libre que jamás había respirado. Pero esa libertad era amarga. Le esperaba su BMW, que parecía ser el único testigo de su humillación. Se sentó al volante, y sus manos, que apenas habían estado atadas, apretaron firmemente el volante. Encendió el motor, y el sonido del motor, que normalmente le era tan familiar, ahora sonaba ensordecedor. Condujo a casa en completo silencio. Sus pensamientos se agitaban como mariposas en un frasco cerrado. En casa, Clara ya estaba dormida. Miró en su habitación. La pequeña figura, durmiendo plácidamente bajo la manta, parecía un frágil milagro. Arregló la manta que se había caído y la besó suavemente en la frente. Su rostro inocente, su respiración tranquila, era lo único que le daba fuerzas, un ancla en un mar tempestuoso de injusticia. Pensó en cómo su pureza contrastaba con la suciedad que acababa de experimentar. ¿Cómo podría protegerla del mundo que tan fácilmente juzga por la apariencia? Se sentía cansado, pero no era el cansancio que se siente después de un largo día de trabajo. Era el cansancio de la injusticia, de la lucha, de la realización de cuán frágil es la justicia en este mundo. Se acostó en la cama, pero el sueño no venía. Las imágenes de los policías, sus burlas, la risa de Almeida, todo giraba en su cabeza, sin darle paz. Él pasó el resto de la noche mirando al techo, reflexionando sobre lo que había sucedido y sobre lo que debía hacer. Un domingo cualquiera, unos días después del incidente, Antonio paseaba por el parque cerca de su casa. Estaba vestido, como siempre, de manera sencilla. Unos viejos jeans, una camisa arrugada y una mochila de cuero al hombro. En su muñeca brillaban sus relojes con grabado. Clara corría unos metros por delante, jugando con otros niños. Su risa resonaba por el parque, llenando el aire de alegría. El sol se ponía suavemente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, y el mundo parecía, por un momento, estar en equilibrio, como si todos los problemas hubieran desaparecido. Una mujer de mediana edad, con un rostro cansado pero lleno de esperanza, se acercó tímidamente a él. Sus ojos estaban rojos de llanto, pero en ellos ardía una chispa de determinación que parecía capaz de derretir el hielo. Ella lo reconoció. «Usted es el juez del video, ¿verdad?», preguntó. Su voz temblaba.
Antonio asintió con una suave sonrisa que parecía calmarla. Ella bajó la mirada, nerviosa, jugando con los bordes de su bolso. Solo quería decirle gracias. A mi hijo lo detuvieron hace muchos años por algo que no hizo, pero nadie lo escuchó. Cuando vi su historia, sentí que alguien realmente hablaba por nosotros, por aquellos que no tienen voz. Su voz se quebró y respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. Mi hijo, Andrés, solo tenía 19 años. Un chico talentoso, soñaba con ser ingeniero. Lo acusaron de un robo que no cometió. La policía simplemente no quería escuchar. Lleva 3 años en prisión. Su historia es tan parecida a la suya, pero con un desenlace trágico. A usted lo escucharon porque es juez. A mi hijo nadie lo escuchó. Antonio tomó su mano con respeto. Su toque era cálido y reconfortante. Ahora nos escuchan porque usted también ha hablado, compartiendo su historia. Cada una de estas historias, cada intento de ser escuchado, crea una ola de cambios. Su valentía inspirará a otros. Regresó a casa, pero ya no podía alegrarse. Las palabras de la mujer resonaban en su cabeza. A usted lo escucharon porque es juez. A mi hijo nadie lo escuchó. Recordaba su experiencia, la humillación, el miedo, su victoria personal, que parecía tan significativa, ahora se sentía incompleta, inacabada. Sentía sobre sí la responsabilidad de aquellos que no podían hablar por sí mismos, que estaban aplastados por el sistema que él había jurado proteger. Clara vio que su padre estaba preocupado por algo. Se acercó a él, su pequeña mano se posó en su rodilla, como tratando de consolarlo. «Papá, ¿ayudaste a esa mujer?», preguntó Clara. Sus ojos estaban llenos de una sabiduría infantil que parecía penetrar en el alma misma. Antonio respiró hondo. «Solo he comenzado, querida. Su hijo, Andrés, está injustamente en prisión. Su historia es muy parecida a la mía, pero él no tuvo la suerte que tuve yo. Debo ayudarlo para que su historia no se repita, para que no lo rompan». Clara lo abrazó con fuerza. «Sé que puedes, papá. Tú eres juez». Esta conversación sentó las bases para el siguiente paso de Antonio. Se dio cuenta de que su lucha no había terminado. Apenas comenzaba. Sentía que su vida había adquirido un nuevo sentido, una nueva dirección. Antonio no durmió en toda la noche. Se sentó en su oficina, rodeado de libros de derecho que parecían mirarlo desde los estantes. Leía sobre el caso de Andrés, cada palabra, cada letra. Solicitó todos los documentos, los protocolos de interrogatorios, las grabaciones de las cámaras de seguridad. Comenzó su propia investigación, utilizando sus contactos y conocimientos adquiridos en 20 años de servicio. Se sentía como un detective que busca la verdad en un laberinto de mentiras. Los primeros pasos fueron difíciles, como si estuviera atravesando una densa niebla. Revisaba antiguos informes policiales, en los que había muchas incongruencias. Los testimonios eran contradictorios y las pruebas parecían haber sido recolectadas apresuradamente, como si alguien quisiera cerrar el caso lo antes posible. Él sentía el olor de la parcialidad que impregnaba cada página, cada línea. Se dirigió a sus colegas jueces, pero se encontró con la burocracia y el escepticismo, como si hubiera chocado contra una pared invisible. «Antonio, eres juez federal. No nos metemos en asuntos de la policía. No es nuestro trabajo», le dijo uno de sus viejos conocidos, el juez Martín, acariciando su barba canosa, que parecía simbolizar su conservadurismo. «El caso ya está cerrado, y nadie quiere revisarlo. Esto podría crear un precedente que no necesitamos». «¿Crear un precedente para la justicia?», respondió Antonio. Su voz era fría como el hielo. «¿No es eso para lo que estamos aquí?».
¿No es ese el sentido de nuestro trabajo? Jefatura de policía, tratando de evitar un nuevo escándalo tras el incidente con Antonio, obstaculizaba su investigación. Se le negaba el acceso a ciertos documentos, citando confidencialidad y la investigación no concluida. Esto creaba un nuevo y más serio conflicto que parecía poder consumirlo. Antonio sentía que el sistema, aparentemente, intentaba sofocar su iniciativa como un pulpo gigante. Pero Antonio era inflexible. Sabía que necesitaba un aliado desde dentro. Y lo encontró. Ese joven oficial, Juan, que le había ayudado en la comisaría, ahora trabajaba en el Departamento de Derechos Humanos. Juan, inspirado por el acto de Antonio, le pasaba en secreto documentos internos e información que podría ayudar en el caso. Señor Herrera, no puedo arriesgar mi carrera, pero creo en lo que está haciendo, dijo Juan por teléfono, su voz tensa y su respiración entrecortada. He encontrado algo en los archivos que puede ser útil. Grabaciones de cámaras de seguridad de otra tienda, ubicada cerca del lugar del crimen. La policía las ignoró. Antonio sintió un torrente de esperanza, como un sorbo de aire fresco. Era una pista. Pasó noches en vela estudiando esas grabaciones, cuadro por cuadro, como si intentara encontrar una aguja en un pajar. Aumentaba la imagen, ralentizaba la reproducción, hasta que lo notó. En la grabación se veía al criminal, huyendo, cojeando ligeramente de la pierna derecha, apenas perceptible, pero constante. Andrés, como descubrió en su historial médico, nunca había cojeado. Era un pequeño, pero irrefutable detalle. Luego, al revisar las grabaciones de otra cámara, ubicada en la esquina de la calle, notó que el criminal llevaba una chaqueta inusual con un logo brillante del club de béisbol local, que Andrés, un ávido fanático del fútbol, nunca habría usado. Estos dos detalles parecían gritar la inocencia de Andrés. Antonio reunió todas las pruebas, construyendo su defensa con cuidado, como un arquitecto que edifica una fortaleza inexpugnable. Logró que se revisara el caso de Andrés. Era sin precedentes, algo que no sucedía en décadas. Él mismo se ofreció a ser su abogado, utilizando su autoridad y reputación para atraer la atención pública al caso. Las noticias sobre la nueva audiencia se difundieron rápidamente, atrayendo a periodistas y defensores de derechos humanos de todo el estado. La sala del tribunal estaba llena. El aire estaba electrificado por la expectativa, como antes de una tormenta. La familia de Andrés se sentó en la primera fila, sus rostros llenos de esperanza y miedo, y sus ojos fijos en Antonio. Andrés, pálido pero con un destello de esperanza en sus ojos, se sentó junto a Antonio, sus manos temblando. La madre de Andrés tomó sus manos entre las suyas, como si temiera que él desapareciera de nuevo, y el padre, un hombre robusto que normalmente no mostraba emociones, secaba silenciosamente las lágrimas. Antonio comenzó su intervención con calma, pero su voz sonaba firme y segura, como si estuviera pronunciando un veredicto. No solo utilizaba argumentos legales, contaba una historia. Habló sobre los prejuicios sistémicos que llevaron a esta tragedia. Mostró las grabaciones que probaban la inocencia de Andrés, señalando la cojera del criminal y su chaqueta. Él presentó los testimonios de nuevos testigos que confirmaban su coartada. Este joven, Andrés, fue condenado no por un crimen, sino por cómo se veía, por su origen, dijo Antonio. Su voz temblaba de emoción, pero se mantenía firme como una roca. Se convirtió en víctima de la misma ceguera que enfrenté yo mismo. Pero a diferencia de mí, él no tenía voz, no tenía un estatus que lo hiciera escuchar. Y por eso estoy aquí. Para ser su voz. Para mostrar que la justicia no debe depender del color de la piel,
o de la posición social. El fiscal, un hombre mayor con aspecto cansado, intentó interrumpirlo. Su señoría, la defensa se está alejando del asunto. En absoluto, su señoría, respondió Antonio, volviéndose hacia el juez. La esencia de este caso radica precisamente en el sesgo que llevó a una acusación injusta. Estoy mostrando cuán fácilmente el sistema puede equivocarse cuando se guía por prejuicios y no por hechos. El juez, que había estado escuchando atentamente, asintió. Continúe, señor Herrera. Antonio prosiguió, hablando del dolor de la familia de Andrés, de los años perdidos de su vida, de los sueños destruidos. En la sala del tribunal reinaba un silencio absoluto. El juez que llevaba el caso escuchaba con atención, su rostro era serio y sus ojos no se apartaban de Antonio. Los periodistas tomaban notas frenéticamente de cada palabra. Los jurados, muchos de los cuales eran personas mayores, escuchaban atentamente. Sus rostros expresaban compasión e indignación. Algunos asentían con la cabeza, otros fruncían el ceño, conscientes del peso del error. En ese momento, en la última fila, estaba el teniente Almeida. Su rostro era de un gris ceniciento y su mirada estaba fija en Antonio. Cada palabra pronunciada por el juez le golpeaba como un martillo sobre un yunque. Veía cómo se desmoronaba su cinismo, cómo se exponía su propia ceguera. Recordó las palabras de su esposa, quien hace muchos años le dijo: «Te has convertido en otra persona, Robert. Tus ojos se han apagado». Entonces, él se había desentendido, pero ahora comprendía que ella tenía razón. Se veía a sí mismo en el espejo, un hombre cansado y amargado que había perdido la fe en la justicia. Sentía cómo la vergüenza le quemaba por dentro y deseaba desaparecer, disolverse en el aire. La resolución llegó rápidamente. Las pruebas eran irrefutables. Antonio logró la absolución de Andrés. No fue solo una victoria legal, sino simbólica. Mostró que el sistema puede cambiar, que incluso los prejuicios más arraigados pueden ser superados. Andrés salió en libertad. Su madre corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Las lágrimas de alegría corrían por sus mejillas y la risa se mezclaba con sollozos. «Mi niño, mi niño», susurraba ella. Andrés, por primera vez en 3 años, sonrió de verdad. Antonio se reunió con ellos. En sus ojos vio no solo gratitud, sino esperanza. Esperanza de que la justicia es posible, de que el mundo puede ser mejor. Antonio regresó a casa tarde en la noche después del juicio. Clara ya dormía, y él miró silenciosamente en su habitación. La pequeña figura, durmiendo pacíficamente bajo la manta, seguía pareciéndole un frágil milagro. Arregló la manta que se había deslizado y la besó suavemente en la frente. Su rostro inocente y su respiración tranquila se convirtieron nuevamente en su ancla en el mar tempestuoso de la injusticia, lo único que le daba fuerzas. Pensó de nuevo en cómo su pureza contrasta con la mugre que había vivido, y cómo podría protegerla del mundo que tan fácilmente juzga por las apariencias. Pero esta vez sentía no la amarga fatiga de antes, sino un placentero agotamiento por un trabajo bien hecho, por la realización de que había podido cambiar la vida de alguien. Por la mañana, durante el desayuno, Clara, terminando su tostada con mermelada, preguntó: «Papá, ¿ayudaste a ese hombre?» Antonio sonrió. «Sí, querida. Andrés ahora es libre, y debo ayudar a muchos más. Hay muchos más Andrés que necesitan una voz». Clara, sentada a la mesa, comenzó a dibujar. Primero dibujó un gran y hermoso unicornio, y luego, junto a él, una figura de un hombre con una capa ondeante, con un rostro firme pero amable.
era su papá. En cuanto al teniente Almeida, su carrera, como Antonio había predicho, se derrumbó. La investigación interna, iniciada tras el incidente con el juez, reveló numerosas violaciones. Fue suspendido de su cargo y luego despedido. Su esposa, que se había distanciado de él desde hacía tiempo, solicitó el divorcio. Almeida, quebrantado y solo, intentó encontrar consuelo en el alcohol, pero cada sorbo solo intensificaba su vergüenza y arrepentimiento. Se convirtió en un recordatorio viviente de lo fácil que es perderse a uno mismo, cediendo al cinismo y los prejuicios. Juan, un joven oficial que mostró valentía, por el contrario, comenzó su camino hacia el cambio. Permaneció en el Departamento de Derechos Humanos y se involucró activamente en las reformas. Tuvo que enfrentarse a la resistencia de la vieja guardia, a burlas y sabotajes, pero no se rindió. Se convirtió en la voz de aquellos que dentro del sistema deseaban un cambio, y su carrera, lenta pero segura, comenzó a ascender, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para la transformación. La última escena. Antonio está sentado en su oficina. En su escritorio hay una pila de nuevos casos que le han entregado, informes sobre personas detenidas injustamente, cartas de familias que piden ayuda. Las mira, y en sus ojos no hay cansancio, solo determinación. La primera carta es de una anciana, cuyo nieto fue detenido por simplemente estar en una parada en un barrio inapropiado, esperando el autobús. La segunda es de un hombre que perdió su trabajo debido a una acusación falsa basada en rumores. La tercera es de una madre, cuyo hijo fue condenado a una larga pena por un delito menor que cometió su amigo, pero debido a la falta de un buen abogado y al sesgo del sistema, toda la culpa recayó sobre él. Antonio comprende que esta es su nueva misión, su verdadero llamado. Su lucha personal se ha convertido en algo mucho más grande. Se ha convertido en un símbolo de esperanza, la voz de aquellos que eran invisibles. Y está listo para continuar esta lucha, paso a paso, caso por caso, para que el mundo sea un poco más justo.